La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Las relaciones comerciales entre México y el mundo son un pilar fundamental para el desarrollo económico y competitivo del país. Estas relaciones se favorecen y se facilitan gracias a que se cuenta con 12 tratados de libre comercio, entre los cuales el más importante es el TEMEC, seguido por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, ya que la Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales. Creo que no podría comenzar a hablar del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México sin antes explicar un poco de la historia de este tratado. Todo comenzó en 1997, formalizando en diciembre del mismo año un acuerdo de asociación económica, siendo México el primer país latinoamericano que firmó un acuerdo internacional. A este acuerdo de asociación económica, concentración política y cooperación también se le conoce como el Acuerdo Global AG, por la amplia cobertura de sus tres ámbitos: político, asociación económica y cooperación. Sumando a esto, que es el primer acuerdo de carácter transatlántico y en este se contempla una parte sobre el comercio abierto, lo que dio paso a la apertura comercial de mercancías, y así la entrada en vigor en julio del año 2000 del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes, con 15 países miembros de las regiones europeas, posteriormente con 28 países y actualmente con 27 países europeos tras el Brexit en enero del 2020, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Más adelante, después de 9 rondas de negociación iniciadas entre las dos partes involucradas, en julio de 1998 se llega a la etapa final de la firma del que se conoce como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, o por sus siglas TLCUEM, que entraría en vigor en el año 2000. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es el segundo tratado más importante para la economía de nuestro país y el primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo. Este tratado rige las relaciones de libre comercio entre ambas partes. Los países que forman parte de este tratado son México por parte del continente americano y por parte del continente europeo son los países miembros de la Unión Europea, que son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumania. ¿Pero qué representaba este acuerdo para México? El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México representaba una oportunidad importante para atraer mayor inversión extranjera de los países de la Unión Europea. Esto a través de alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación empresarial, ya que la rentabilidad esperada de los proyectos que se ubicaban en México podría aumentar significativamente. Sumado a esto, el acuerdo le permitiría a México acceder de manera preferencial al mercado más grande del mundo, integrado por 15 países desarrollados con casi 376 millones de habitantes y un PIB superior a los 8.3 millones de dólares. Asimismo, desde el punto de vista comercial, a la Unión Europea se le considera la potencia comercial más importante al concentrar más del 20% del comercio mundial. Gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, el comercio recíproco sumó casi 57,000 millones de dólares en 2011, lo que representó un incremento del 21% respecto del año previo. Las exportaciones mexicanas aumentaron 32% y las importaciones originarias de la Unión Europea lo hicieron en un 16%. Para marzo de 2012, México se situó en el lugar 18 como país destino de las exportaciones de la Unión Europea y en el lugar 22 como comprador de productos originarios de la misma región. En lo relativo a inversión, México tiene en vigor 15 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Estos son conocidos como APRIS
y están firmados con 16 Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea es para México la segunda fuente de inversión extranjera directa, con un monto acumulado de 108.399 millones de dólares, acumulados entre 1999 y marzo del 2012, los cuales representan 37% de la inversión extranjera directa total recibida por México. Los principales Estados miembros de la Unión Europea que invierten en México y concentran el 90.4% de la inversión directa de la Unión Europea son España, Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Claro está que Reino Unido hasta el momento del Brexit. México y la Unión Europea, con el fin de profundizar aún más sus relaciones económicas, persiguieron la liberalización de su comercio de bienes y servicios, así como la conformación futura de un marco único en materia de promoción y protección recíproca de las inversiones. Una vez que ya tenemos un poco más claro qué es y en qué consiste dicho tratado, vamos a adentrarnos al tema que nos incumbe: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México. Fue en junio de 2016 que México y la Unión Europea comenzaron con el proceso de modernización del tratado para actualizar el acuerdo, ampliar su cobertura y estrechar los lazos entre ambas economías. Pero, ¿cuál era el objetivo de México con esta renegociación? A través de la modernización del tratado, con base en el reporte de visión conjunta, Joint Vision Report, México buscaría mejorar y ampliar el acceso de productos agroalimentarios y pesqueros, así como de los servicios mexicanos al mercado de la Unión Europea, y contar con un mejor marco legal para la promoción y protección de las inversiones mutuas. Asimismo, también pretendía profundizar el área de libre comercio de bienes, servicios e inversión, incluyendo nuevos temas de interés mutuo como la facilitación del comercio, coherencia regulatoria, comercio electrónico, energía y materias primas, comercio y desarrollo sostenible, cooperación en materia de pequeñas y medianas empresas, entre otros. Un tercer objetivo consistía en desarrollar posibles esquemas de acumulación regional en sectores de interés mutuo, dado que la Unión Europea y México cuentan con una red de acuerdos comerciales y socios en común en América Latina. Según un informe de la Secretaría de Economía, para el 9 de febrero de 2019 se habían llevado a cabo un total de 10 rondas de negociación. La primera ronda se realizó del 13 al 14 de junio de 2016. La segunda ronda se llevó a cabo del 22 al 25 de noviembre de 2016. La tercera ronda se realizó del 3 al 7 de abril de 2017. La cuarta ronda se realizó del 26 al 30 de junio de 2017. La quinta ronda se llevó a cabo del 18 al 29 de septiembre de 2017. La sexta ronda se realizó del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. La séptima ronda se llevó a cabo del 11 al 21 de diciembre de 2017. La octava ronda del 8 al 17 de enero de 2018. La novena ronda del 13 al 19 de febrero de 2018 y la 10ª ronda se llevó a cabo del 16 al 21 de abril de 2018. Durante dichas rondas se reportó que se había alcanzado lo que se conoce como un acuerdo en principio, donde los temas de la negociación quedaron prácticamente acordados, quedando pendientes algunos asuntos técnicos por resolver. Además, durante este periodo, ambas partes habían seguido con sus respectivos procedimientos internos para contar con el texto legal de la modernización del tratado. En el mismo documento se establece que por parte de México se mantendrían los trabajos de coordinación y comunicación con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico para extender la cobertura de la contratación pública a nivel subfederal. De igual modo, la Unión Europea debió someter el texto legal firmado y traducido a las 23 lenguas oficiales restantes a la aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciaría sobre los temas de competencia de la Unión Europea en su conjunto, tal como es el caso del ámbito comercial. El texto también debió ser sometido a la eventual aprobación de los parlamentos nacionales cuando se tratara de temas de competencia mixta, en especial los relativos a la cooperación en temas no comerciales.
Por el lado mexicano, una vez que el Acuerdo Global modernizado hubiera sido, y en su caso, aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se requeriría la publicación en el Diario Oficial de la Federación de el decreto mediante el cual la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión aprueba la modernización del Acuerdo Global y el decreto promulgatorio de la modernización del Acuerdo Global. Aunque era muy probable que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, modernizado, no entrara en vigor en su totalidad hasta que la Comisión Europea notificara la conclusión de sus procedimientos internos, la parte comercial del tratado entraría en vigor de manera provisional, ya que solo requiere la aprobación del Parlamento Europeo. El nuevo tratado igualmente contaría con una sección dedicada al cumplimiento de las normas mediante un mecanismo de solución de diferencias entre estados que se activa cuando una parte considera que la otra ha incumplido sus obligaciones en virtud del acuerdo, y en tal caso la Unión Europea y México crearán un grupo de expertos que se pronunciará al respecto. Los procedimientos de solución de diferencias se basan en el respeto de las garantías procesales y los principios de transparencia que permiten a las partes interesadas asistir a las audiencias y formular sus propias observaciones al grupo de expertos. El 28 de abril de 2020 se concluyeron las negociaciones del nuevo acuerdo comercial mediante una llamada telefónica entre el Comisario Europeo de Comercio, Phil Hogan, y la Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín. De esta manera, la Unión Europea y México pudieron avanzar hacia la firma y ratificación del acuerdo. A través de este pacto, prácticamente la totalidad del comercio de mercancías entre la Unión Europea y México estará exenta de derechos de aduana. Incluye además como novedad normas sobre desarrollo sostenible, como el compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este tratado comercial pasó, por tanto, a formar parte de un acuerdo global más amplio entre la Unión Europea y México, el cual abarca también la protección de los derechos humanos y contiene capítulos sobre cooperación política y cooperación al desarrollo. Si analizamos de manera breve esta renegociación desde el punto de vista jurídico, tenemos lo siguiente. Se tuvo que realizar una revisión y modificación de cláusulas, ya que durante una renegociación las partes revisan las cláusulas existentes del tratado para identificar áreas que puedan necesitar modificaciones o actualizaciones. Esto puede incluir aspectos como acceso a mercados, revisión de aranceles, cuotas y barreras no arancelarias que afectan el intercambio comercial entre ambas partes. Normas de origen. Actualización de criterios para determinar la nacionalidad de los productos y los beneficios arancelarios asociados. Protección de inversiones. Negociación de disposiciones relacionadas con la protección y promoción de inversiones, incluyendo mecanismos de solución de controversias. Propiedad intelectual. Evaluación de los derechos de propiedad intelectual y disposiciones para su protección mutua. Regulaciones laborales y ambientales. Consideración de estándares laborales y ambientales en el contexto del comercio bilateral. Por otro lado, una vez que se llega a un acuerdo durante la renegociación, las partes deben obtener el consentimiento de sus respectivos órganos legislativos y seguir los procedimientos de ratificación establecidos en sus sistemas jurídicos internos. Como ya mencioné anteriormente, esto puede implicar la aprobación por parte del Parlamento, la firma del tratado por los jefes de Estado o Gobierno y en algunos casos la celebración de referendos populares. Una vez ratificado el tratado, debe de ser implementado de manera efectiva por ambas partes. Esto puede requerir la adopción de leyes y regulaciones internas para dar cumplimiento a las disposiciones acordadas. Además, se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar un cumplimiento continuo de las obligaciones y resolver posibles disputas que puedan surgir, como ya mencioné anteriormente, con la implementación de la sección dedicada al cumplimiento de las normas mediante un mecanismo de solución de diferencias entre estados que se activa cuando una parte considera que la otra ha incumplido sus obligaciones en virtud del acuerdo. Asimismo, las modificaciones al tratado deben ser coherentes con las obligaciones internacionales existentes de las partes, incluyendo otros acuerdos comerciales y compromisos en el ámbito del derecho internacional. Esto implica garantizar que las nuevas disposiciones no contravengan principios fundamentales como la no discriminación, la igualdad soberana de los estados y el respeto a los derechos humanos. En conclusión, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, desde un punto de vista jurídico, es un proceso complejo que implicó la revisión y modificación de cláusulas para mejorar las condiciones comerciales y promover la cooperación entre ambas partes.
Este proceso requirió el consentimiento y ratificación de los órganos legislativos, el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la implementación efectiva de las disposiciones acordadas. El impacto de la renegociación puede ser significativo en términos económicos, sociales y políticos, influenciando sectores específicos de la economía, las condiciones laborales y ambientales y fortaleciendo las relaciones bilaterales.